San Juan Bosco sigue explicándonos en su historia sagrada, sexta época, tiempo de la captividad de los judíos en Babilonia. Primero nos hace una observación, después nos habla de Daniel en la corte de Nabucodonosor. Es bueno recordar aquí la célebre profecía del patriarca Jacob, padre de los 12 tribus, en la cual predijo que el poder soberano y legislativo de los hebreos permanecería en la tribu de Judá hasta el nacimiento del Mesías. Eso es importante. Dijo, el Mesías llegará cuando el cetro sale de Judá, el cetro, el mando. No se extinguió dicho poder cuando sucedió la caída del reino de Judá, solamente se eclipsó, porque esta esclavitud fue para los hebreos un castigo, no un exterminio. Durante la esclavitud tenían jueces de su misma nación, de la tribu de Judá, que gobernaban el pueblo según las leyes de Moisés. Entonces, aunque en Babilonia, estaban dirigidos de un cierto modo y juzgados por sus propios jueces. Antes bien, muchos de ellos fueron elevados a las primeras dignidades, como Ananías, Misael, Azarías y el profeta Daniel, que gozaron de mucha fama entre los hebreos, hasta en la misma corte del emperador Nabucodonosor. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, como eran de estirpe real, de sangre de rey David, fueron preferidos a todos los demás. ¿Por qué? Porque los de Babilonia, los caldeos de Babilonia, querían gente instruida para colaborar con ellos en el imperio. Pero una cosa traía muy turbados a aquellos virtuosos jóvenes, y era el tener que comer los manjares de la mesa del rey, prohibidos por la ley de Moisés. De todos que los alimentaban bien, pero Daniel y sus compañeros dijeron, no, disculpe, no podemos comer esto. Y el encargado de ese oficio dijo, mire, si no obedecen, y si el rey los ve delgaditos y flacos, va a cortarme la cabeza. Dijo, deme tanto día comida sin otra comida, y si nuestro rostro no es mejor, veremos. Entonces pidieron pues al que cuidaba de ellos que en lugar de la comida del rey les diera legumbres y agua. Pero al haberle dicho que si el rey los veía más flacos, lo condenaría a muerte, Daniel le respondió, haz una prueba de 10 días, y después harás lo que te parezca. Y bien, al cabo de 10 días ellos eran en mejor salud que los que comían bien. ¿Por qué? Porque ellos siguen la ley de Dios, no quieren fallar a Dios. Daniel en la corte de Nabucodonosor. El Señor, que había destinado a Daniel y sus compañeros a obrar grandes prodigios, dispuso que fueran llamados a la corte del rey. Este había dado orden al jefe de sus servidores y criados que entre los prisioneros hebreos escogiese los más fuertes y hermosos para que fuesen a vivir en el palacio, que a este fin se alimentasen con los manjares de su mesa real, y cuando estuviesen bien educados, formados, instruidos en la ciencia y en el idioma de los caldeos, que era el arameo, se admitiera a la corte a su servicio. Entonces van a ser altos funcionarios. El prefecto condescendió con el deseo de Daniel, y a los 10 días él y sus compañeros fueron hallados más sanos y robustos y de más hermoso semblante que todos los demás. Ahí Dios interviene. El Señor les dio además sabiduría y entendimientos superiores a los de todos los sabios de aquella nación, especialmente a Daniel, a quien comunicó la interpretación de las visiones y sueños que vienen de Dios. Por eso, después de 3 años, los 4 jóvenes fueron conducidos a la presencia del rey, que los halló de hermosa presencia y mucho más sabios que todos los letrados y adivinos de su imperio. Este hecho
da a conocer cómo bendice Dios la templanza y cuánto aprovecha a las facultades del entendimiento y a la salud del cuerpo. Entonces la templanza, comer lo necesario, no exagerar. El exceso de comida hasta puede enfermar, hacer daño. Don Bosco saca esta conclusión. Este hecho da a conocer cómo Dios bendice la templanza y cuánto aprovecha las facultades de la inteligencia y salud del cuerpo. Entonces dijimos que los judíos tenían sus propios jueces, estaban juzgados por el mismo pueblo. Entonces va a pasar algo curioso con una santa muchacha llamada Susana, muy interesante. Daniel comenzó a manifestar su sabiduría en lo que aconteció a Susana, esta heroína de la castidad, fue acusada falsamente por 2 jueces del pueblo de un delito tan enorme que merecería ser apedreada, por falso, condenada a muerte por ellos mismos. Ya era llevada al suplicio entre una muchedumbre de pueblo, cuando Daniel, joven aún de 12 años, por divina inspiración levantó la voz en medio de la multitud y dijo: yo soy inocente de la sangre de esa mujer. Toda la gente dice: ¿qué está pasando? Yo soy inocente de la sangre de esa mujer. Separad a los 2 acusadores, uno lejos del otro, y yo los examinaré. Habiéndolos interrogado, pronto cayeron en contradicción, porque los 2 mentían. Reconocida de esta manera la inocencia de Susana, fue puesta inmediatamente en libertad. La que iban a ser apedreada está libre. Ella dijo: me acusan, soy inocente. Dios sabe que es inocente, pero mejor morir inocente que consentir el pecado. Esos viejitos viciosos querían pecar con ella. Como dijo no, entonces la acusaron que había pecado con alguien. Y era mentira. Entonces, la sangre que querían derramar estos jueces, bien, va a ser la suya propia. Enseguida Daniel se volvió al pueblo y exclamó: ya se ha hecho bastante manifiesta la mentira de estos 2 jueces. A vosotros toca darles el merecido castigo. Alegrándose el pueblo de que se hubiera descubierto la inocencia de Susana, se indignó aún más contra los 2 ancianos y los apedreó. Así protege el Señor al inocente, y en esta vida o en la otra da el merecido castigo a la maldad. Entonces ella dijo: si acepto lo que me propone el pecado, ofendo a Dios. Si no acepto, de todo modo van a hacerme matar. Mejor morir inocente que culpable. Y Dios levantó a este santo joven para protegerla, defenderla, y los 2 criminales habían caído, han padecido el mismo, ¿cómo se llama? Lo que querían hacer contra la inocente cayó sobre ellos. Es interesante esto, muy interesante. Entonces seguimos un poco más este asunto de Susana. Entonces cuando la llevaban, dijimos, al suplicio, gritó con fuerte voz Daniel, inspirado por el Señor: limpio soy de la sangre de esta. Volvióse el pueblo hacia él diciéndole: ¿qué palabra es esta que has pronunciado? Daniel dijo: juzgadla otra vez, pues los jueces han levantado un falso testimonio contra ella. Los mismos jueces que la juzgan han mentido. Cuando estuvieron separados, dijo Daniel primero: malvado, ahora han caído sobre ti los pecados que cometías antes. Si has visto pecar a Susana, ¿bajo qué árbol ha pecado? Y el viejo contestó: bajo un lentisco. Daniel dijo: derechamente has mentido contra tu cabeza. Y habiendo hecho retirar a este, hizo venir al otro y le dijo: dime pues, ¿bajo qué árbol ha visto Susana pecar? Él contestó: bajo una encina.
Entonces se contradicen. Entonces Daniel dijo entonces, tú también has mentido directamente contra tu cabeza. Todo el pueblo conoció por la contradicción de las respuestas de los ancianos que su testimonio era falso. No les cuesta mentir, ¿eh? Y a una voz alabaron todo el Señor, justo y misericordioso, que salva a los que esperan en él. Después se levantó el pueblo contra los dos viejos malvados y los apedreó. Y Daniel desde entonces fue tenido en gran concepto en el pueblo. Veamos el aspecto espiritual de esto. Dios está presente en todo. Los dos ancianos, Dios es omnipresente. Los dos ancianos, pecadores viejos, perdieron el juicio y apartaron sus ojos para no mirar al cielo y para no acordarse de sus justos juicios. Entonces no quieren ver el cielo ni tener cuenta del juicio de Dios. Es Daniel 13:9. Desecharon adrede todo pensamiento de la justicia y presencia de Dios. Y dijeron a Susana, nadie nos ve, acepte pecar con nosotros. Mas la piadosa mujer, no olvidándose de la presencia de Dios, que lo ve todo, contestó, mejor me es, sin hacer el mal, caer en vuestras manos, que pecar en la presencia del Señor. Qué maravilla, ¿no? Es decir, ante sus divinos ojos que me contemplan. Lo mismo pasó con José, hijo de Jacob, en Egipto. Cuando su patrona quiso seducirlo, dijo, ¿cómo puedo pecar delante de los ojos de mi Dios? Y Dios lo protegió finalmente, salió de la cárcel y se hizo primer ministro del faraón. Entonces, ¿qué significa esto? Dios es omnipresente. Dios en todo lugar, ve todo, sabe todo. Entonces, ¿qué dice Susana? Muy consciente, muy sabia. Mejor me es, sin hacer el mal, caer en nuestras manos, antes que pecar en la presencia del Señor. Donde quiera que estemos, Dios es omnipresente porque ha creado y sigue creándonos. 2. Dios es eterno y omnisciente. Susana, mirando el cielo, oró y dijo, oh Dios eterno, que conoces las cosas ocultas, que sabes todas las cosas aún antes que sucedan, tú sabes que estos han levantado un falso testimonio contra mí. De consiguiente, Dios lo sabe todo, hace lo oculto, lo pasado, lo venidero. Él reveló a Daniel que los dos jueces habían calumniado a Susana. El pensamiento en la omnisciencia de Dios dio a la piadosa Susana ánimo y consuelo en su grande peligro y en sus angustias de muerte. Entonces, el pensamiento que Dios sabe todo, es eterno y omnipresente, le dio ánimo a afrontar la dificultad. Los paganos eran muy cobardes. ¿Por qué? Porque como tenía dioses de madera que no podía nada, tenía miedo a todo. Es el cristianismo que dio valor a la gente poniendo su confianza en el Dios Todopoderoso. También Dios es justo. Los que noten eso también es interesante. Dios es justo. Milagrosamente puso él de manifiesto la inocencia de Susana y la perversidad de sus acusadores para premiar a aquella y castigar a estos. Así aún acá en la tierra manifiesta Dios a veces su justicia. De todos modos, tarde o temprano, los justos se llenarán de gozo y toda maldad cerrará su boca. Salmo 106, 42. Y el divino Salvador dijo, nada está encubierto que no se haya de descubrir, ni oculto que no se haya de saber. San Mateo 10, 24. Otra cosa interesante, la virtud de fortaleza, la fortaleza de Susana. Susana fue mujer de ánimo muy esforzado, una heroína de la virtud. Más quiso morir que pecar, Como un cordero entre dos lobos, dice San Crisóstomo, se encuentra Susana, sola está en medio de dos leones, sin que haya quien la socorra, más que solo Dios, que miraba desde el cielo y permitía la lucha para hacer notarias tanto la castidad de Susana como la malicia de los dos ancianos jueces, y presentar un ejemplo magnífico a los ojos de las mujeres de la tierra. Fuerte la mujer. Susana estuvo una lucha impetuosa, más grande que la de José. Un hombre rechazó los asaltos de una mujer, pero Susana, una tierna mujer, luchó contra dos hombres. Espectáculo precioso ante Dios.
los ángeles y los hombres. La difamación de su fidelidad conyugal, el temor de la muerte, la condenación ante todo el pueblo, el odio de su marido y parientes, la aflicción de sus criados, el oprobio de toda su casa. Todo esto se presentó con viveza ante sus ojos, y sin embargo, nada de todo esto pudo doblegar su corazón constante y valiente. Porque la habían acusado de adúltera. Ellos que son adúlteros ya en su corazón, acusan a una mujer inocente de adúltera. Entonces, mire, primero hay la difamación, fue difamada de algo que no hizo. El temor de la muerte, porque si la acusan va a morir. Tercero, odio de su marido, porque pensaba que sí. Aflicción de sus criados, oprobio de toda su casa. Y bien, todo eso estaba delante de sus ojos. ¿Consiento o no consiento? Bien, no consiento. Pase lo que pase, yo no acepto el pecado. Entonces Dios va a recompensar esta fortaleza de alma. Entonces no tener miedo frente al mal. No tener miedo. Medios contra la deshonestidad. Podemos aprender de Susana la manera de portarnos cuando somos instigados a un pecado contra la santa pureza. Ella no solamente se conservó en la presencia de Dios santo y justo, sino que también gritó con todas sus fuerzas para que viniesen en su auxilio y para ahuyentar a los perversos seductores. Entonces estaban en la huerta, puertas cerradas, se presentan, dice, ¿acepte pecar con nosotros o vamos a decir que estabas con un joven, cuando lleguemos él se fue rápido, porque nosotros no pudimos atraparlo por ser ancianos? Todo es mentira, ellos estaban ahí escondidos. Entonces, ¿qué hace? En lugar de discutir con ellos, ella grita muy fuerte, grita socorro contra esos perversos. Ellos también gritan para acusarla. Bueno, entonces aquí dice, hace falta gritar contra para ahuyentar a los perversos sectores, gritar socorro. A los hombres también a Dios. Así debemos hacer nosotros en casos semejantes. 1. Pensar en Dios e implorar su socorro. Entonces, frente a la tentación, pensar en Dios e implorar su socorro. 2. Clamar pidiendo socorro cuando no podemos huir, como José el egipcio huyó de la mujer de Potifar. Y uno, si esto hace, reza y huye de la tentación. Entonces, para evitar la tentación hace falta alejarse de la ocasión. Consecuencia de la impureza. Noten eso también interesante. Consecuencia de la impureza en esos dos ancianitos tontos. Los dos jueces cometieron muchos pecados mortales. Codiciaron la mujer de su prójimo, noveno mandamiento de la ley de Dios. Intentaron exprofeso y con terribles amenazas seducirla al pecado. La calumniaron ante sus criados, cada vez pecado mortal, ¿no? Aseguraron en juicio un falso testimonio contra ella y con su maldad fueron causa de que la condenasen a muerte. ¿Cuántos pecados mortales están haciendo? La fuente de todos esos pecados fue la lujuria. Dejaron que en sus corazones naciesen deseos impuros, y el mal apetito al que no resistieron los impulsó a los otros pecados. Estos pecados fueron tanto más graves cuanto que aquellos dos hombres eran jueces, y como tales estaban obligados a dar buen ejemplo, a proteger la virtud y castigar los vicios y los atropellos. Ved pues qué funestas consecuencias tienen los deseos impuros. Ellos conducen a otros muchos pecados, a las injusticias más grandes, a la pérdida de la conciencia y hasta al homicidio, hasta el homicidio. Daniel tiene como se palabras muy duras contra eso. Hijos de Cana, dice, cuando ustedes se decían las hijas de Israel, las paganizadas, no decían nada, pero esa era una hija de Judá, una verdadera, no aceptó esto. También veamos la hermosura de la virtud, así como abomináis lo repugnante del vicio en los dos jueces sin Dios y sin conciencia, así también podéis ver en Susana cuán bella, encumbrada y gloriosa es la virtud de la castidad.
Hermoso era el cuerpo de Susana, pero 1000 veces más hermosa era su alma. Ella fue casta y fiel, porque era temerosa de Dios, temía al pecado como al mayor mal, y más quiso perder su honra y su vida ante la faz del mundo que cometer un pecado mortal. Entonces prefirió la muerte antes que el pecado. Por eso es honrada y ensalzada a través de todos los siglos, como un modelo de temor de Dios, de fortaleza, de fidelidad y de castidad. En ella encuentran aplicación a aquellas palabras del Espíritu Santo: oh, qué hermosa es una generación casta, su memoria es inmortal y vive en honor ante Dios y los hombres. Sabiduría 4:1. También vemos aquí que Susana reza, su oración confiada bien fue oída de Dios, porque el Señor descubrió su inocencia. Entonces, ella puso su confianza en Dios, pidió a Dios ayuda. Dios es libertador de los cautivos, vino a su socorro. Ella pidió ayuda y vino a su socorro. Esta obra de libertar también los cautivos, Dios libertador, utiliza a Daniel que viene a libertar a una cautiva de la muerte inminente. Esta obra la practicó Daniel cuando, impulsado por Dios, libertó a Susana, que inocente estaba presa y condenada a muerte. Entonces, libertar a los cautivos es también obra de caridad. Ustedes ven estos dos viejitos, impuros, perdidos, adúlteros, mentirosos, injustos, calumniadores, y bien es imagen del juicio final también. El juicio final, y bien todo va a aparecer. Todo va a aparecer. Confusión de los pecadores en el juicio final. ¿Cómo estarían transidos de espanto, de vergüenza los dos viejos pecadores cuando son impuros deseos y su maldad quedarán patentes delante de todo el mundo, todo el pueblo, y hasta entonces los había tenido por hombres honrados? Así un día ante todo el mundo Cristo arrancará la máscara como hipócritas a muchos que antes los hombres han sabido ocultar sus pecados secretos y sus injusticias, y se verán cubiertos de confusión, infamia y condenados a muerte eterna. Como los dos viejitos fueron deshonrados, ahí acá la máscara, así el día del juicio final, todo va a revelarse. Por eso, una buena confesión borra todo lo que pasó y uno queda realmente nuevo. Terminamos con unas preguntas personalizadas. ¿Es tu temor de Dios tan grande, fuerte, que en una tentación violenta permanezcas tan constante como Susana? Frente a una tentación fuerte, ¿mantienes fuerte como Susana? ¿Y por qué Susana no pecó? Porque dijo: mejor cae en la mano de Dios, perdiendo la vida actual, que pecar y ir al infierno. No te dejes seducir a un pecado mortal, ni por halagos, ni por amenazas. Pide el don de temor de Dios. Pedir a Dios el don de temor, que es dar asco al pecado y amar lo bueno. El don del temor del Señor no es solamente tener miedo, temblor, es tener asco a lo malo y amar lo bueno. Frente a la tentación hace falta resistir al principio, no permitir que se levante en su corazón ningún pensamiento impuro, ningún deseo torpe, aunque uno lo sienta. Si lo rechaza, no hay pecado. Traer a la memoria la presencia de Dios y encomendarse a la protección de la Virgen Santísima. Entonces vemos aquí que Susana tiene fe, es leal, tiene temor del Señor y prefiere morir antes que pecar, aunque está en riesgo de perder la vida. Y bien, al momento de ser conducida a la muerte, Dios levanta un joven profeta santo, dice: yo soy inocente de esta sangre. Entonces, ¿qué pasa? Bien, dijo: son necios ustedes, ¿cómo han condenado a muerte una hija de Israel sin pruebas, sin juicio sano? Tráigame los dos viejitos. Y les muestra que son mentirosos. Susana, que estaba al punto de ser matada,
y bien queda libre y honrada por Dios mismo. Entonces de ahí, ¿por qué triunfó Susana? Porque cree en la presencia de Dios, que Dios es omnisciente, sabe todo, que Dios es justo, y esta fe suya le da fortaleza para resistir a la maldad y finalmente triunfar. Entonces pidamos como Susana el don de la fe y del temor del Señor. Amén.